¿Qué tal, querido amigo, querido hermano? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Estamos comenzando el estudio de la lección número 7 de la escuela sabática que lleva por título Bienaventurados los que creen. Mira, yo empiezo a dar el título y ya quedo emocionado porque esta lección nos va a enseñar la importancia que tiene el creer y tener la confianza y la convicción de quién es Jesús en nuestra vida. Así que ponte cómodo porque ya comenzamos con el estudio de esta semana. Remontándonos a Abraham, vamos a comenzar la lección de esta semana acercándonos y yendo un poco hacia el pasado, hacia la historia de Abraham. Así que quiero invitarte que en este momento puedas abrir tu Biblia en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 3. Bien, la palabra de Dios dice lo siguiente: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Agarra este concepto de que Dios está prometiendo a Abraham que por medio de su descendencia, por medio de su simiente, el mundo entero sería bendecido, todas las naciones de esta tierra. Esta bendición solamente sería llevada a cabo a través de Jesús, pues Jesús sería el cumplimiento de esta promesa que Dios estaba haciendo a Abraham. Abraham, al entender este concepto, en su momento quizás quedó impactado. Para Abraham mismo era algo duro de llegar a entender. ¿Cómo es posible que su esposa, siendo una mujer estéril, un día llegaría a tener un hijo? Y dicho aún más, ¿cómo es posible que tendría tantos hijos como la arena del mar? Y este considera aún más profundo. ¿Cómo es posible que de uno de los descendientes de Abraham, el mundo entero sería bendecido? Era un concepto que solamente tenía que ser aceptado por fe. Pero la vida de Abraham no se centra solamente en su llamado, sino también se centra en el momento del clímax de su prueba de fuego. Y finalmente esta prueba que Abraham tuvo cuando alcanzó el pico de su vida, se llevó a cabo cuando él estuvo al lado de su hijo Isaac. Y mira, hermano, Abraham un día llevó a su hijo hacia un monte para ser sacrificado. Había lágrimas en los ojos de Abraham. No sé si tú ya un momento tuviste que renunciar a algo que tanto quisiste y tanto amaste. No sé si algún momento ya te tocó tú tener que rechazar algo que para ti no fue algo sencillo. Normalmente cuando venimos de una familia que no ha estado cimentada en la iglesia, tenemos que renunciar grandes cosas en este mundo para poder ganar algo mucho más celestial, algo mucho más supremo en el reino de los cielos. Tiene que negarse uno a sí mismo. De pronto en este momento estoy hablando para alguien que está haciendo una lucha muy grande. Tú sabes qué decisión debes de tomar. Tú sabes qué es lo que debes de rechazar. Pero duele, pero cuesta. Hay una debilidad interna. De pronto tú sabes lo que debes hacer, pero no puedes. De pronto tú sabes hacia dónde debes ir, pero no quieres. Es una lucha interna que tiene que ser solucionada en una obediencia. Hermanos, amigos, Abraham tuvo que sacrificar a su hijo. Pero cuando Abraham subió hacia la montaña, él ya había decidido hacer la voluntad de su padre. Pequeño Isaac fue atado, fue colocado en un surco, en un altar hecho de madera. Y cuando el pequeño Isaac iba a ser sacrificado, Abraham ya tenía el cuchillo, la daga, y cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, la voz de Dios resonó y Abraham se detuvo. Miró un poco más allá y entre una zarza encontró a un cordero que tenía ahí la cabecita enredada. Abraham agarró a este cordero y entendió que para que un pecador como su hijo se salvara, un cordero tendría que ser sacrificado, porque ese cordero estaba reemplazando la vida y el sacrificio de su hijo. Hermanos, Abraham entendió el tema de la salvación. Abraham entendió que un día Jesús vendría a esta tierra y se haría cordero. Por esa razón el texto bíblico, en esa historia bíblica, dice: el Señor se hará cordero y morirá por nosotros. Abraham había entendido que solamente Cristo puede salvar al ser humano.
Y sabes algo, mi querido hermano, yo quiero decirte esto en el día de hoy. Muchas veces necesitamos entender que sin Cristo no somos nada. Y hay veces que yo mismo me siento mal conmigo mismo. Yo soy estudiante de la carrera de teología. A veces las cosas duelen mucho porque ha habido ocasiones donde mis notas, mis promedios como estudiante han bajado y en cierta medida esto ha causado un dolor muy grande dentro de mí, de saber que podría haber hecho más, pero no lo hice. ¿Sabes, querido amigo? Sin Cristo no eres nada. Si no tienes al Cordero en tu vida, tú no eres nada. Y Abraham entendió esta verdad. Sin Cristo yo no puedo hacer nada. Mi hijo igual tarde o temprano va a morir. Y el único que podrá salvarlo es la sangre del Cordero. Abraham, cuando entendió este concepto, se gozó, se maravilló. Y Jesús va a hablar acerca de ese sacrificio. Jesús va a hablar acerca de ese evento, de ese momento. Y Jesús, tiempo después, va a decir: Abraham se gozó al ver mi día. Ahora, ahí los judíos se rascaban la cabeza y decían: pero muchacho, ¿tú cuántos años tienes para decir que Abraham te vio a ti? O sea, tú ni siquiera habías nacido, tú acabas de nacer hace unos cuantos años. La historia de Abraham se remonta hace miles de años atrás. Pero de pronto ahí se acerca Jesús y dice: antes de Abraham, yo soy. Y esa frase, hermanos, de yo soy, hace referencia a Moisés en el momento en que se encontraba con la zarza ardiente. Dios se presentaba diciendo: yo soy el que soy, el tetragramatón, o como algunos también lo conocen, Jehová o Jehová. En pocas palabras, Jesús estaba diciendo: yo soy el que soy, yo soy quien se apareció a Moisés, yo soy Dios. Algunos, cuando entendieron esta verdad, cuando la venda de los ojos se les retiró, cuando entendieron que estaban hablando delante del Hijo de Dios, se enojaron, se alteraron y buscaron, dijeron: este es un blasfema, y quisieron matarlo. Hermano querido, te digo algo. Tú vas a tener dos caminos: o aceptas la verdad como lo hizo Abraham y rechazas aquello y obedeces a la voz del Espíritu Santo, o te colocas en la posición de aquellos que persiguen al Mesías, de aquellos que persiguen la verdad y rechazan la verdad. Estás tomando, estás bebiendo y tienes un problema, pero lo niegas. No hice eso, no, es imposible, yo soy una buena persona. Cuando en el fondo hay un cambio que Dios debe hacer en tu vida. Y a eso, y a esa verdad nos lleva. Abraham creyó en alguien que no veía. ¿Cómo lo hizo? Solamente por la fe. Y sabes, querido hermano, solo por la fe, tú y yo podremos ser bienaventurados y podemos ser salvados en esta tierra. Vamos a avanzar en la lección y vamos al testimonio de María. Y para eso quiero invitarte en este momento que puedas buscar en tu Biblia Juan capítulo 12 y versículo 1 al 3. Juan capítulo 12, versículo 1 al 3. Y vamos a hablar acerca de un momento muy importante que tiene que ver con el ungimiento del Mesías. Y miren, yo aquí voy a graficarte esta escena. Es que esta escena es maravillosa. En primer lugar, Jesús había sido invitado a una cena muy especial de parte de Simón. Simón era un hombre leproso, pero ya no era más leproso porque Jesús lo había sanado. Tú puedes decir leproso, tú puedes decir pecador, mentiroso, codicioso a Jesús, pero cuando estás con Jesús, Él te cambia, Él te transforma y dejas de ser más una persona mentirosa. Es el fruto de una persona transformada. Pero de pronto Simón invita a Jesús a una comida especial, y a esta comida se presenta María, se presenta Marta y también se presenta Lázaro. Y en medio de esta cena, en medio de este banquete, se acerca María exclusivamente. María, que llevaba un perfume de nardo puro en un vaso de alabastro. Mira qué dice acá, en Juan capítulo 12, versículo 1 al 3. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía a Lázaro, era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Esta María
Es la misma mujer, la misma María que había sido perdonada, la misma adúltera a quien Jesús había perdonado. Y es que es así la vida, hermanos. Muchas veces te van a juzgar. Muchas veces vas a sentir los dedos que te apuntan, que te señalan. Y el más grande acusador es Satanás. Satanás muchas veces cuando no puede hacerte caer por un defecto, no puede hacerte caer de repente por una tentación, él busca los errores de tu pasado y te atormenta. Tú eres una persona mala, no te olvides de dónde vienes. Pero cuando todos habían perdido la esperanza en María, Jesús no lo había hecho. Jesús era el único que podía culpar y podía condenar a María, pero no lo hizo. Él le perdonó. Él le dio el perdón que María tanto necesitaba. Hermano, necesitas ser perdonado. Necesitas que tus hijos te perdonen. De pronto estás en este momento escuchando este comentario y de pronto necesitas el perdón de tu esposa. Necesitas el perdón de tus hijos. De pronto hay una herida en tu corazón porque te cuesta perdonarte a ti mismo. Hay un Cristo, hay un Jesús que está listo para abrazarte y para decirte, levántate, tus pecados te son perdonados, pero ya no peques más. Fueron las palabras que Jesús mencionó para esta mujer llamada María. Ella en gratitud ahora ungió a Jesús con perfume de nardo puro. Tenía un precio bastante elevado, pero cuando ella hizo este acto, ella estaba demostrando la gratitud que sentía por Jesús, porque ella había aprendido a creer en Jesús. Ella había conocido a Jesús por lo que había hecho en el pasado por ella y fruto de ese creer, ahora ella confiaba en el Mesías. Hermano, ¿cuál es el testimonio que tienes en tu vida? ¿Qué es lo que Jesús ha hecho por ti? Yo estuve en cierta ocasión visitando a una hermana, ella me decía, emocionada, hermano Abraham, a mí Dios me ha curado del cáncer. Tenía cáncer, tenía que perder la vida, pero yo fui al hospital y cuando me examinaron se dieron cuenta que ya no tenía nada. Solamente Dios me ha salvado. Hace unos meses estaba en Oruro, una hermanita tan linda me contaba, hermano, hace unos meses yo he perdido a mi hija. Es un accidente que pasó y ya perdió la vida. Fue de la noche a la mañana, yo nunca esperé eso. Pero esta hermana, misionera, entregada, alquilaba la casa para que nos unamos, para que hagamos una campaña. Una mujer así, valiente, porque Cristo había marcado en su vida. Hermano, tú tienes que tener un testimonio, Dios tiene que hacer algo por ti. Los testimonios muchas veces llegan cuando aprendemos a confiar en Jesús. Es en las pruebas, es en las aflicciones que aprendemos a reconocer la voz de nuestro Padre. Es en la oscuridad cuando el Padre nos llama y nosotros reconocemos a su voz y recurrimos y corremos a su encuentro. María había conocido quién era Jesús y este conocer había producido gratitud en su corazón. Pero había un segundo hombre y este era Judas. Judas, al ver la gratitud de María, empieza a burlarse, empieza a reírse, empieza a cuestionar, empieza a decir, este dinero hubiera sido utilizado para alimentar a los pobres, pero la intención de Judas jamás fue ayudar a los pobres, porque el texto aclara que Judas era un hombre que se dedicaba a hurtar, que se dedicaba a robar. Es que muchas veces uno aparenta lo que no es, y eso muchas veces pasa porque uno no conoce quién es Jesús. Por esa razón la Biblia dice, quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Necesitas conocer a Dios. Necesitas que ese conocer transforme tu vida y tú puedas confiar en Él. Pero si continúas siendo la misma persona, si no hay un cambio en tu vida, ni una verdad establecida, ni una verdad encontrada te ayudará a vivir una experiencia nueva. Así que cree en Jesús y confía en Él y confía en su palabra. Vamos a continuar avanzando y vamos a la siguiente parte que dice el testimonio involuntario de Pilato. Para esta parte del estudio vamos a Juan capítulo 18, versículo 38. Y aquí vamos a encontrar un punto muy importante respecto a lo que Pilato menciona. Juan capítulo 18, versículo 38. Mire, perdón, versículo 38. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad?
Y dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Observe este punto muy importante. Los mismos judíos, quienes habían escuchado a Jesús tantas veces predicando, los mismos judíos que habían visto tantas veces a Jesús sanando, curando, restaurando y transformando vidas, fueron los mismos judíos que lo entregaron. Fueron los mismos judíos que lo condenaron. Es que los milagros, es que las evidencias obradas en personas ajenas a ti, muchas veces no van a hacer mucho por ti. Tú tienes que tener una experiencia personal y propia con Jesús. Y fue lo que faltó en la vida de estas personas. Lo llevaron y lo arrestaron. En primer lugar, lo llevaron ante el Sanedrín, ante el sumo sacerdote Caifás y Anás, y luego lo llevaron ante Pilato. Pilato tuvo que hacerlos retornar y tuvo que declarar 3 veces que ese hombre no tenía culpa alguna. Y aquí viene la gran ironía de la vida, hermanos. Aquel hombre que nunca había visto a Jesús obrando un milagro, era la persona que empezó a creer y empezó a entender quién realmente era Jesús. Pero estos hombres que habían visto tantos milagros, estas personas que habían comido de esos panes, estas personas que habían visto los milagros de Jesús, no creyeron y no confiaron en Él. Porque no equivale, hermano, cuánto tiempo vayas a la iglesia, no equivale cuántas veces vas a la iglesia a cantar himnos, equivale cuánto tiempo paso con Dios, cuánto tiempo le dedico a Dios en mi vida de manera personal y de manera secreta e íntima. Porque si no hay un relacionamiento propio y personal con Dios, tu fe se encuentra estancada, se encuentra marchitada, porque no avanzas ni izquierda ni a la derecha. Tú necesitas conocer a Jesús. Tú necesitas hacer y tener un relacionamiento personal con tu Salvador. O vaya a ser que un hombre como Pilato, que no había visto milagros, terminó entendiendo y terminó creyendo quién era ese hombre y dijo, yo no hallo culpa alguna en él. Y las personas gritaban, crucifícalo, crucifícalo, libera a Barrabás, porque no habían conocido quién era realmente el Mesías. Y Pilato, con el simple gesto, con el simple acto de la humildad que Jesús tenía, lo vio como un cordero que estaba siendo llevado al matadero. Hermano querido, este es un llamado que Dios nos hace. Pasar más tiempo con Jesús. Búscalo a Él. Él es tu Salvador. Él te conoce, Él te ama. Pero tú tienes que abrirle tu corazón y tienes que permitir que no sea tu Señor solamente los días que vas a la iglesia, sino que tiene que ser tu Señor cada día de la semana. Estamos avanzando y ya estamos llegando a la parte final y estamos en el testimonio de Tomás. Voy a invitarte a que puedas buscarte Juan capítulo 20, versículo 26 al 29. Y esto se da luego de la resurrección de Jesús. Jesús es crucificado porque cada persona quería sacrificar, quería que Jesús llegara a morir. Pero luego Jesús resucitó porque la muerte no es ningún problema para quien tiene a Dios en su corazón. Y Jesús salió victorioso. Pero cuando Él salió victorioso, Él quería dar victoria también a sus discípulos. Y en Juan capítulo 20, versículo 26 al 29 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás, uno de los discípulos de Jesús, que había seguido de cerca a su maestro, recibió la noticia. Porque él no había evidenciado, él no había visto a Jesús resucitado. Sus compañeros le dijeron, mira, ha resucitado Jesús, ha estado con nosotros. Él dijo, si yo no tocara su herida, si yo no tocara el costado por donde lo traspasaron, yo no puedo creer en él. Entonces Jesús aparece delante de Tomás luego de 8 días y le dice, mira, tócame. Y una vez que me toques, comprueba de que yo realmente he resucitado y no continúes siendo incrédulo. Hermano, lo que muchas veces limita nuestra experiencia cristiana
es la falta de fe, es la falta de confianza en Dios. Es cuando solamente nos limitamos a lo que vemos y a lo que conocemos. ¿Acaso Dios no es Dios de la vida? Job en cierto momento dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. No debería limitarte tu situación económica, no debería limitarte tu situación sentimental. De pronto en este momento me escucha alguien que tiene el corazón quebrado, de pronto me escucha alguien que tiene una situación económica precaria, ya toca pagar la universidad, ya te toca pagar el alquiler, ya te toca pagar las mensualidades de tus hijos, de pronto te toca pagar el banco y el dinero no te alcanza. Pero esas pruebas, esas dificultades no tienen que conducirte a pensar que Dios se ha olvidado de ti. Esas dificultades, esas pruebas no tienen que llevarte a rechazar quién es Jesús, sino que son en medio de las pruebas y las dificultades que el pueblo de Dios garantiza quién es, y su fe se ve en base a la reacción que tiene en los momentos más duros de su vida. Por lo tanto, cree en Jesús, confía en Él. No es necesario que uno empiece a dudar y quiera buscar pruebas. Porque cuando las pruebas llegan, muchas veces decimos, no, Dios no está, Dios se ha olvidado de mí. Pero cuando hay salud, cuando hay dinero, cuando hay comida, nos olvidamos de Él porque pensamos que ya lo tenemos todo, que ya lo disfrutamos todo. Ábrele tu corazón y permite que Él pueda realmente cambiar aquello que tanto necesitas. Y hermanos, vamos a terminar la lección hablando acerca del testimonio en favor de Jesús. Y para esto quiero invitarte que puedas buscar en la Biblia, por favor, Mateo capítulo 24, versículo 2. Mateo 24, y vamos exclusivamente al versículo número 2. Dice de la siguiente manera. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús adelanta un evento histórico que nosotros conocemos como la caída de Jerusalén, cuando Jerusalén fue sitiada y fue conquistada por los romanos en el año 70. Pero cuando Jesús habla de este acontecimiento, Él está hablando del futuro. De pronto Jesús evidentemente no vivió en la época que Jerusalén fue destruida, pero Él adelantó ese evento histórico, Él lo escribió. Y aquellos que creyeron en la palabra sin siquiera haberlo visto, es decir, aquellas personas que tuvieron fe en lo que Dios dijo, fueron personas que no sufrieron las catástrofes que trajo esa persecución. Por esa razón Jesús menciona, cuando veas la abominación desoladora, salgan de ese lugar, huyan a los montes. Era la orden para abandonar Jerusalén, pero solo para aquellas personas que creyeron en la palabra. Y acabo diciéndote eso en esta tarde, querido hermano. Un día Jesús vendrá a esta tierra. Un día los poderes de este mundo entrarán en crisis y solamente el pueblo que haya aprendido a confiar en Él estará listo para recibir a Jesús en la altura de los cielos. Mi pregunta es, ¿tú ya aprendiste a creer en su palabra? ¿Tú ya aprendiste a confiar realmente en lo que la palabra de Dios quiere decirte? Porque Dios te está llamando para que puedas creer en Él. Y la manera más efectiva de creer en Jesús es cuando yo decido darle el primer lugar de mi vida. Mano, esa enfermedad va a sanar. Querido joven, esa herida de tu corazón va a ser sanada. Querida señorita, un día esa carrera por la cual estás estudiando va a ser culminada. Pero tienes que seguir esforzando y tienes que seguir permitiendo que Jesús pueda seguir ocupando ese lugar en tu vida. Más el que creyere y el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Te gustaría orar? Pues inclina tus rostros, porque vamos a hacer una oración. Oremos. Oh Padre querido, Padre amado, Señor, hay una emoción tan grande en mi corazón al estar con este hijo tuyo, con esta hija tuya que está escuchando este comentario, Señor. Bendice su vida, amado Padre. Yo no sé qué dificultades tiene. De pronto no soy la persona correcta para dirigirme a ellos, Señor. Pero te ruego por ellos porque te conocen. Ellos saben quién eres tú. Ellos confían, ellos creen, Padre amado. Dales fuerzas para prepararse, para seguir creyendo en tu palabra, Señor. Para que podamos ser personas que no solamente escuchen, sino que también vivan, Señor. Así, amado Dios, abrázanos y permítenos ser bienaventurados por haber aprendido a confiar en ti.
Te agradecemos todo esto, Señor, en esta tarde. Y te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Querido amigo, querido hermano, abraza a esa persona que tienes a tu lado. Este sábado ve a la iglesia y permite que sea un sábado especial. Te mando un abrazo desde aquí, desde el Instituto de Desarrollo del Estudiante Colportor, el IDEC, y que Dios te bendiga mucho. Y conmigo, pues será hasta la siguiente semana, cuando pasemos la lección número 8. Bendiciones. Hasta luego.